Muy buenas tardes, amada iglesia. En esta tarde, miércoles 9 de junio, vamos a seguir estudiando a los reyes de Israel y de Judá. En este tercer tema vamos a conocer la vida del rey David, el rey con un corazón conforme al de Dios. Vamos a comenzar leyendo, si me querés acompañar, a 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Para comenzar, vemos que Dios reprende a Samuel por estar aún triste, ya que pasaba el tiempo y Samuel se mantenía afectado por las conductas del rey Saúl. Como recordamos en el capítulo 15, que Dios lo desechó y le quitó el reino. Dios lo reprende por llorar por quien él había desechado y lo llama a la última comisión de su vida: ungir al futuro rey de Israel. Dios le da solución para que este evento no sea público, sino un evento privado, ya que pasarían bastantes años antes que el próximo ungido sea erigido como rey. Pero sigamos el versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Y él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Vemos en estos versículos: los ancianos de Belén temblaron ante la presencia del profeta Samuel. Belén era un pueblo pequeño y la visita improvista de Samuel les hacía pensar que Dios estaba enojado con ellos. Samuel les aclara, ¿no?, que solo venía a ofrecer sacrificios a Dios y que haría parte de esto a una familia de Belén. Pero vamos a ver el significado de santificar, del hebreo kadash: limpiar, preparar, consagrar, dedicar. Samuel preparó para este tiempo la adoración a Dios, a Isaí y su familia. ¿Sí? Sigamos en el versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Vemos que Samuel vio y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Tal como vio a Saúl, Samuel vio el aspecto físico, ¿no? Vio físicamente acepto a Eliab para ser rey. Pero se olvidó Samuel que el corazón de Saúl estaba contra Dios, a lo mismo que Eliab. Pero observemos juntos el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Como vimos en el capítulo anterior, que desechó al rey Saúl. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco es tampoco
yo he escogido a este. Y Isaí los hacía pasar de uno en uno, y posiblemente Dios le había revelado a este hombre que uno de sus hijos sería el próximo rey de Israel. Ahí es donde vemos su prudencia y paciencia haciendo pasar a su hijo mayor, porque por tradición era quien debía heredar y llevar la responsabilidad de la familia en el futuro. Vemos a Isaí entendiendo el plan de Dios. Versículo 9. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco el Señor Jehová le dijo a Samuel, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta a las ovejas, allá a lo lejos. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Quiere decir que no podrían celebrar sentándose a la mesa hasta que no llegara el más joven hijo de Isaí. La tarea de pastorear ovejas era de las más humildes y se le asignaba al menor de los hijos, ya que los mayores tenían otras responsabilidades y eran vistos como importantes e influyentes. David evidentemente no fue considerado en este evento. Al contrario, fue el único de los hijos de Isaí que no estaba presente entre los asistentes. Entonces envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Para que entendamos mejor, rubio en hebreo es admoni, que significa rojo. Esto era lo primero extraño de la elección, ¿no? En un país de personas, en Medio Oriente, de cabello castaño, ¿no?, reinaría un pelirrojo. Era algo inusual, imposible de pensar, porque no era común haber un pelirrojo en Israel. Todos eran de tez morena. Era hermoso de ojos y de buen parecer o mirar. Sus ojos que se destacaban, ¿sí?, con su cabello rojo, su piel blanca y sonrojada. Quizás, ¿no?, por el apuro de llegar y la admiración que tenía por el siervo de Dios, porque sabemos que David tenía una relación íntima con Dios y era atraído, ¿no?, de admiración por el profeta Samuel, que era juez de Israel y sumo sacerdote. Y sus ojos miraban con dirección concreta. Samuel no debía ungirlo porque le pareció bien a él, sino porque Dios le había indicado que David sería el nuevo rey. Pero sigamos, amada iglesia, al versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¿Se acuerdan que el Espíritu de Dios ya había dejado al rey Saúl, ¿no? Y a partir de este momento llega a la vida de David. Porque como sabemos, en el Antiguo Testamento no era el mismo trabajo del Espíritu Santo, sino que era para ciertas personas y para que cumplan cierto propósito, y luego el Espíritu, ¿no?, iba a estar en otra persona, como en los jueces, ¿no?, iba pasando de juez a juez.
Pero ahora, gracias a Cristo, todos tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, todos aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? David fue ungido, pero no coronado rey. Esto quiere decir que desde ese momento la presencia de Dios estaba en David, y el derramar aceite en la cabeza de alguien significaba apartar a alguien para el servicio a Dios. Todos recordamos la vida que vimos, ¿no?, de Saúl, que Samuel delante de todo el pueblo le dio las demandas de Dios para su reinado, que debía cumplir con la palabra de Dios, pero no lo hizo. Después de esto, Samuel vuelve a su casa a ejercer su labor de enseñar y guiar a otros al servicio de Dios por medio de su palabra, y entendía que no vería entronizado a David, ya que Dios le envió con anticipación a este hecho a ungirle, ¿no? Un evento ocurre con Simón, que quien se presentó en el templo a Jesús diciendo que Dios le había permitido ver al Salvador del mundo y sostenerlo en sus brazos. ¿Se acuerdan cuando lo fueron a dedicar al Señor? Samuel vio con sus ojos a quien Dios usaría para salvar a Israel. Desde este momento y bajo la unción de Dios, David comienza a vivir acontecimientos sobrenaturales de parte de Dios para hacerlo madurar y mostrarle a Israel que Dios estaba con David. Siempre antes de comenzar un servicio a Dios o un llamado, Dios nos prepara para ese llamado. David, como vamos a ver, tuvo años preparándose ahí, pastoreando ovejas, como también sucedió con Moisés, que estuvo 40 años en el desierto para ser el libertador del pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Saúl, al estar sin la presencia de Dios, ¿se acuerdan?, es atormentado por un espíritu malo. ¿Sí? Dios le muestra a Saúl que el desechar la presencia de Dios provoca que estemos expuestos a espíritus malignos que atormentan al hombre. Saúl, por medio de un consejo, solicita que se le busque un músico que toque en su presencia para que se aleje ese espíritu malo. Versículo 18 de 1 Samuel 16. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Entonces David entra en la casa del rey como el hombre que ahuyentaba los malos espíritus que atormentaban al rey. Dice la Biblia que por esta situación y por el carácter de David, Saúl le amó. Y le amó mucho. Y solicitó a Isaí que David viviera en su casa por un tiempo. En el capítulo 17 viene un evento que cambiaría la vida de David y la apreciación de cómo la gente vería a David por siempre. David se enfrenta a Goliat, un gigante filisteo, en medio de una amenaza de batalla. David, enviado por su padre a llevar provisiones para sus hermanos y saber de ellos, se ve en medio de la amenaza y la falta de fe de un ejército atemorizado por un hombre. Vemos a David que vence a este gigante de una manera extraordinaria solo con su fe en Dios. Y de ese momento se convierte en el hombre más valiente de Israel y además en el enemigo número 1. ¿De quién creen ustedes? Del rey Saúl. Vemos en los capítulos posteriores que Saúl intenta matar a David de una y de 1000 maneras. Y no dejaba de buscarlo para matarlo. Y vemos cómo un rey sin Dios va en decadencia hasta el punto de
pedirle dirección a una adivina. Vemos lo opuesto, que a pesar de la aflicción, David está lleno de sabiduría y lleno de la unción de Dios, lleno de la presencia de Dios para vivir y tomar cada una de sus decisiones. Como recordamos y vemos sobre la vida de Saúl, Saúl se quitó su propia vida. Pero lo importante, que de acuerdo a 1 Corintios 10, ¿cuál es la máxima lección que podremos tomar de David y su reinado? Vamos a recordar, y son varias. Después en tu casa lee todo el capítulo 10 de 1 Corintios y contextualizarlo con esto. Su vida en constante búsqueda de Dios. Su vida enfocada en los propósitos de Dios. Su vida enfocada en los tiempos de Dios. Pero principalmente podemos ver que David fue un hombre que pecó gravemente, como todos se quedan con eso, pero siempre, amada iglesia, se arrepintió. Reconocía sus errores, sus pecados, y lloraba por sus propios pecados. No era remordimiento lo que tenía, realmente era un arrepentimiento genuino, como Dios quiere que nos arrepintamos cada vez que pecamos. Pero veamos el caso más extremo que vivió David. Segunda de Samuel 11:1. Ya reinando. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, es decir, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Qué vemos acá? Amada iglesia, David estaba en su casa y no en la guerra. Él no debería estar en su casa, él debía estar en el frente de batalla, en la guerra, ese era su lugar. Y vio, dice. ¿Te acordás cuando Eva pecó? La Biblia dice que ella vio que el fruto era bueno. Esto quiere decir que lo codició. Este ver es contemplar, codiciar. Y dice que David vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dos cosas: un hombre que no está donde debe estar y una mujer imprudente. ¿Qué mujer prudente se baña con la puerta abierta y se expone públicamente? Díganme ustedes. Es descuidada en lo que se debe ser recatada, ¿no? La Biblia ve que la mujer de Dios, esto es una mujer que ha nacido de nuevo, debe ser prudente en todo lo que hace, en cómo habla y hasta cómo se debe vestir, ¿sí? Esto es porque el hombre se deja llevar por lo que ve. Y las mujeres actualmente lo saben y por eso se visten actualmente provocativamente. Betsabé se baña descuidadamente y el rey, en vez de estar en la guerra, estaba de fisgón, de mirón. Versículo 3 de 2 Samuel 11. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Lo que le están diciendo: mi rey, cuidado, es una mujer casada y con uno de tus fieles soldados. Y envió David mensajeros y la tomó. ¿Qué pasó? Enviaron los mensajeros y la tomó, porque el que desobedecía al rey lo mataban, ¿no? Y vino a él y durmió con ella.
vemos la imprudencia de esta mujer, porque no se negó a acostarse con el rey. No puso a Dios por delante, no le importó, quizás hasta que ella se sentía honrada, ¿no? Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer. Quiere decir que quedó embarazada y envió a hacerlo saber David diciendo: estoy encinta. Quiere decir, el bebé es tuyo, ¿qué vamos a hacer? Y veamos lo que tramó David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Puras preguntas por arriba, ¿no? Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Le quiso decir: querido Urías, debes estar cansado y debes extrañar a tu linda mujer que tenés. Y como me caes bien, te daré unas pequeñas vacaciones. Anda a tu casa, bañate, disfruta de tu vida marital y luego te enviaremos de regreso a la batalla. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Quiere decir que el rey David le mandó un regalo, comida real, para que comiera en su casa junto a su esposa y hacer más placentera su estadía en su casa. Y vos te preguntarás, ¿para qué hizo David esto? Para que Urías durmiera con su esposa y él creyera que el hijo que su mujer tenía en su vientre era de él. Imagínense, todo comenzó con no estar donde se debe y este pecado cada vez crecía más. Sigamos, segunda de Samuel 11:9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Decía Urías, ¿no? Estamos en guerra, ¿cómo puedo ir y descansar mientras todos pelean? Vemos que Urías era un hombre extremadamente leal. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió al rey: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¡Qué tremendo! ¡Qué ejemplo de lealtad!, ¿no? Un hombre que comprendía cabalmente su labor, su trabajo. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. David lo embriaga para que Urías se fuera a su casa a dormir con su esposa. Pero Urías, embriagado y todo, siguió siendo leal a David. Pregunta: ¿por qué nadie le dijo nada a David? ¿Por qué nadie hizo reflexionar a David? Porque nadie era capaz de protegerlo. Y vemos que estaba rodeado de todos aduladores, solo lo solapaban, no eran verdaderamente fieles a él. Solo le respetaban como rey, pero no lo amaban. Vemos que a David no le funcionó. En vez de ser sensible a la voz de Dios, maquinó algo peor que lo primero que quiso hacer. Dice el versículo 14: venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. El mismo Urías lleva su destino. Y escribió en la carta diciendo: pon a Urías al frente de lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Qué maquinación, ¿no? Asesinar a Urías, un hombre fiel. Qué terrible, ¿no?
y dijo: pongan a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, retiraos de él para que sea herido y muera allí. Un consejo, hermano: pensemos bien lo que hacemos cada día. Reflexionemos, temamos a Dios y no caigamos en tales pecados. Siempre, primero, amado, amada, pedir consejo a el Señor, a ningún hombre, al Señor primeramente. 16. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Vemos que David cayó a lo más vil, lo más siniestro, lo más horrible por culpa del pecado. Y todo se originó porque David no estaba donde debía estar. Oyendo a la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Qué tremendo, viendo todo lo anterior, ¿no? Cómo maquinó el abusar de su autoridad y durmió con una mujer casada. Cómo maquinó David que al saber que estaba embarazada, solucionarlo tapando el pecado como muchos quieren hacer. Cómo maquinó matar al esposo de esta mujer que era leal a él, un soldado fiel. Cómo logró desviar la atención y tapar su pecado casándose con ella siendo viuda. Él pensó que estaba todo bien, que ya todo estaba olvidado, y probablemente su conciencia estaba tranquila, repitiéndose las promesas de Dios, hasta sintiéndose bien de haber enmendado su error casándose con ella. Él no esperaba una confrontación de Dios. Al contrario, pensó que Dios se había olvidado. Pero Dios no se olvida. 2 Samuel 12:1, vamos a ver. Jehová envió a Natán a David. Pero imaginémonos, ¿no?, cómo se sentía Natán, el profeta enviado a confrontar al rey con su pecado. Y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino, el hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Contra quién?, te hago la pregunta. Y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Vemos que aquí a David le surge el celo por lo justo, ¿no? Como nos pasa muchas veces. ¿Cómo hace esto? Se enfureció por lo injusto del relato, ¿no? Quería hacer justicia por el hombre pobre, a justiciar al otro, ¿no?, del otro. Y debe pagar la cordera por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David. Imagínense ahora a Natán con un rey furioso, y Natán humanamente temblando, ¿no?, para decirle lo siguiente, pero con toda seguridad en Cristo: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl.
Quiere decir, si sobreviviste hasta hoy, no fue por tu capacidad, sino fue porque yo así lo quise. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di casa de Israel y de Judá. Quiere decir, te di el corazón de la gente que te ame, que te honra y te respete. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, quiere decir, la consecuencia de lo que hiciste ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Porque quiere decir, al final hiciste lo que hiciste. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tus prójimos, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. ¿Qué le quiso decir? Lo mismo que Cristo nos ha dicho a nosotros, que no hay nada oculto que no salga a luz. Esto, amada iglesia, debe producir en nosotros caminar en santidad, en honestidad e integridad. Porque todo lo narrado, toda la escritura es para nuestro ejemplo. Para que con paciencia alcancemos las promesas del Señor. Y no hagamos tales cosas. Porque no ocultó el Señor el nombre de David. Porque es para ejemplo de lo que no debemos hacer. Si en verdad creemos que podemos jugar a ser cristianos, amada iglesia, viviendo doble vida, estamos aquí, pero vivimos como los de afuera, si no nos arrepentimos, seremos expuestos a nuestra verdadera manera de vivir. Porque muchas veces pensamos que podemos jugar con Dios, pero a Dios nadie lo puede burlar. Pero vemos el próximo versículo, nos muestra la gran diferencia entre el corazón de Saúl y el corazón de Dios. Todos recordamos 1 Samuel 15, cómo termina la conversación de Samuel con Saúl. Samuel hablando, reprendiéndolo a Saúl que desobedeció la voz de Jehová, del Señor. Pero vemos el versículo 13 del capítulo 12. Entonces dijo a David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido, quiere decir, perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y en esta situación de la vida de David es cuando nace el Salmo 51. Acompáñame. Vamos a leerlo juntos. Salmo 51. Yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Y dice el título del Salmo: ten compasión de mí. Cuando el profeta Natán fue a reprender a David por haber cometido adulterio con Betsabé. Y dice así: ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones, lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. Pequé contra ti y solo contra ti. Delante de ti hice lo que es malo,
Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Yo nací culpable, mi madre me concibió en pecado. Tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Purifícame con hisopo de olor agradable y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir felicidad y alegría y que se alegren los huesos que has quebrantado. Aparta tu vista de mis pecados y borra toda mi maldad. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. No me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu espíritu que me guía. Les enseñaré a los rebeldes tus caminos y a los pecadores se volverán a ti. Dios mío, mi Dios Salvador, merezco la muerte, pero no me castigues, y gritaré de alegría que eres justo. Señor, abre mis labios y te cantaré alabanzas. A ti no te complacen las ofrendas, ni los sacrificios que deben quemarse, ni los sacrificios que deben quemarse completamente. Si así fuera, yo te los ofrecería. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Tú no desprecias al de corazón humilde y arrepentido. Sé bueno con Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptará los sacrificios apropiados, las ofrendas y los sacrificios que deben quemarse completamente. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. ¡Qué tremendo! Vemos un corazón conforme al de Dios, reconociendo su pecado, reconociendo que no somos nada sin el Señor, sin su perdón. Podremos hacer cosas externas, pero si no hay un cambio radical en nuestra vida y alejarnos del pecado y vivir en santidad para Dios, de nada sirve todo lo que pueden decir nuestros labios. Y dice el versículo 15 de 2 Samuel 2, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Vemos que Dios perdona nuestros pecados, pero el pecado trae consecuencias. Y esto David lo vivió drásticamente. Vivir las consecuencias de su pecado hasta el último día de su vida. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto. 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. ¿Cómo se sentía David? ¿Cómo podría vivir más adelante David? ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Y él aceptó a pesar de las circunstancias que le tocó vivir. Muchas veces nosotros vivimos menos que David. A David se le murió un hijo bebé y él aceptó la voluntad de Dios por consecuencia de su pecado, ¿no? Muchas veces no nos autoexaminamos. ¿Por qué nos pasan las cosas? Muchas veces no es por pecado, sino para que nosotros maduremos en nuestra fe. Porque es fácil decir yo soy cristiano y va todo bien, tengo un buen trabajo, me sobra la comida, pero cuando escasea, como dice Habacuc, yo igual alabaré al Señor. ¿Lo alabas al Señor cuando te falta? Aunque Él siempre nos provee lo necesario. Y vemos, para terminar el capítulo 13, que nos relata una triste historia entre 3 hijos de David, Amnón, Tamar y Absalón. La Biblia nos muestra que Amnón se enamora apasionadamente de su media hermana Tamar y trama algo terrible que termina con Amnón violando a su media hermana.
Lo que más a mí me impresiona es que porque David no hace nada al respecto, no reacciona, no toma ninguna decisión, no hace absolutamente nada. Pero te pregunto, ¿no será porque no se sentía con la autoridad moral para corregir a su hijo, Amnón? Por eso, amado padre, cuando le exiges a tus hijos que sean respetuosos con su madre, si ven que vos no respetás a tu esposa, ¿qué autoridad moral cristiana tenés para decirle a tus hijos, respetá a tu madre si vos no respetás a tu esposa? ¿Cómo le decís a tus hijos que sean responsables, que cumplan con sus labores, que cumples con las tareas, si vos no lo haces? No tenés autoridad. David no hizo nada, no solo por su autoridad moral, sino que también fue un mal padre. Nunca cumplió con su rol como padre. Podía ser un buen rey, pero no vemos que fue un buen padre. A ver, su hijo Absalón, que David no hacía nada, no hace justicia para con su hermana. ¿Sí? Ver que David no hace justicia. Absalón se levanta contra Amnón y lo mata haciendo justicia. Absalón quiere quitar el reino de las manos de David, ¿sí? Y Absalón tuvo que huir y finalmente fue muerto. Vemos lo que era la familia de David, ¿no? Desde que pecó David gravemente contra Dios, tuvo que llevar consecuencias toda su vida. David era un hombre, ¿sí?, de Dios. Se equivocó, pecó contra Dios y maquinando cosas tremendas. Pero Dios lo perdonó, porque su corazón reconocía sus errores. Se apartó de esos errores. Ya no repitió sus pecados, pero como todos nosotros, cuando pecamos, eso va a traer consecuencias. Qué tremendo, ¿no? Y muchos siguen pecando, dicen ser cristianos, siguen pecando y siguen y van acumulando. El Señor te dice hoy, estate a cuentas conmigo. Pero David no hizo como muchos hacen, nunca se justificó. Nunca pidió que Dios le quitara las consecuencias. Lo que hizo David fue afrontarlas con valentía y arrepentimiento. Que eso es lo que falta hoy en día en muchos cristianos. No reconocen sus errores, no enfrentan las consecuencias de su pecado con valentía, con arrepentimiento. Es por esto que cada día, amada iglesia, debemos meditar y considerar nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras actitudes a la luz del Evangelio de Cristo. Amada iglesia, que Dios nos ayude a hacer lo correcto. Relacionarnos con hermanos maduros en Cristo. Porque las malas compañías corrompen las buenas enseñanzas del Evangelio. Que podamos vivir practicando el verdadero Evangelio cada día. Pero primero en nuestra propia vida y en nuestra familia. Porque en la familia comienza todo. ¿Sí? Por eso es muy, pero muy importante que comencemos desde casa. No sirve de nada un servicio dentro, en el servicio congregacional, si en nuestra casa no somos verdaderos cristianos y guiamos los hombres a nuestras esposas e hijos a amar a Dios. Oremos.
Señor, te damos gracias por tu palabra que nos confronta, Señor, que nos exhorta, que es luz y lámpara a nuestro caminar. Que cada día andemos como es digno de ti. Podemos aprender mucho de David, un siervo conforme a tu corazón que cometió errores, pero vemos que él los reconocía y cambiaba totalmente. Pero que también él, con valentía, enfrentaba las consecuencias. Muchos huyen de las consecuencias de su pecado, no reconocen que pecan, se creen sabios en su propia prudencia. Pero a ti nadie te puede engañar, Señor. Por eso hoy nos arrepentimos delante de tu presencia como iglesia, como congregación. Sabemos, Señor, que todos ofendemos de palabra, de hecho, con una actitud, con nuestra conducta. Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que sigas perfeccionando la obra en cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias. Queremos vivir y andar como es digno de ti, Señor. Nuestros pecados están siempre delante de nosotros. Pero ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, a cada uno de nosotros a obedecerte cada día, Señor. A que mengue nuestra carne y crezca tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Límpianos más y más de nuestra maldad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque siempre aprendemos algo nuevo de ti, pero no solamente aprender, sino aplicar a nuestra vida. Te damos gracias, honra, gloria y alabanza que solamente tú eres digno. En el nombre de Jesús, amén. Amada iglesia, gracias por apartar este tiempo para compartir juntos y meditar juntos en la palabra, y aprendemos muchos. Vamos a aprender mucho de los reyes de Israel y de Judá, y sobre todo ver la vida del rey David, el rey que fue un rey conforme al corazón del Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver tu poderosa mano ayudándolo y viendo que a pesar de que él pecaba, él iba delante de tu presencia y se arrepentía. Por eso te damos gracias, Señor, porque podemos entrar hoy delante de tu presencia, de tu trono de gracia, para hallar oportuno socorro en nuestras tribulaciones, en nuestras tentaciones, en nuestras pruebas. Y tú nos das con la prueba la salida si te obedecemos. Queremos obedecerte cada día más y más, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Abrazos, amada iglesia. Nos vemos el próximo domingo. Espíritu recto, Señor.